venganza de los electroalces pop. Puede que fuera el final de la saga de los Guardianes de la Galaxia. Abrázame, Red. Por lo menos de la trilogía de James Gunn. Pero más que respuestas, esta cinta nos dejó con muchas preguntas sin respuesta. Y por eso en este video te traemos 23 preguntas sin respuesta de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y es que este equipo por fin nos trajo el final de su trilogía, una cinta que habíamos estado esperando desde hace tiempo y que por causas diversas tuvo un retraso en su producción. Una gran película melancólica que por fin parece despedirse en parte de este universo, pero que nos deja con algunas cosas al aire, las cuales esperamos que pronto puedan tener una respuesta. Y en primer lugar tenemos la duda, ¿de dónde proviene el Alto Evolucionador? Este es el gran antagonista de la película y nos muestran su complejo de Dios para la creación de estas criaturas y dice que ha visitado la Tierra, pero no profundizan en explicarnos de su pasado. Su origen sigue siendo un misterio, aunque en los cómics sí era un terrícola. Y en segundo lugar tenemos ¿cómo consiguió los Nova Corps la información de Layla? En la primera película de los Guardianes de la Galaxia, cuando arrestan a este equipo, nos dejan ver algo de información que tienen los Nova Corp de ellos, y uno de estos datos es la de Rocket, que nos cuentan que está relacionado Rocket con Layla. Pero, ¿cómo es que tienen esta información de Layla si parece que fue un experimento básico sin mucha relevancia para el Alto Evolucionador como para tenerlo todavía en una base de datos? Y aunque fuera así, ¿por qué solo mencionan a ella y no al resto de los amigos? Además de que su nombre fue inventado por ellos y no dado por el Alto Evolucionador. Todo esto es muy extraño. ¿Por qué Rocket decidió no matar al Alto Evolucionador? Y es que en los flashbacks nos confirman el pasado que comparte Rocket con el antagonista. Nos mostraron cómo Rocket y sus amigos fueron parte de estos experimentos fallidos y por lo tanto de cómo no eran necesarios. Solo Rocket parece importante por su gran inteligencia y creatividad, pero después de que eliminaran a todos sus amigos, Rocket prefiere huir a terminar de matar a su creador. Este flashback nos hace preguntarnos ¿por qué Rocket no tomó el arma de su enemigo y simplemente lo mató? Por otro lado también tenemos la pregunta, ¿Rocket conocía la existencia de la Contratierra? ¿O por qué no tomó una nave y con el resto de los Guardianes de la Galaxia fueron a cobrar venganza? Sabemos que por muchos años Rocket creció con este resentimiento, pero no parece interesado en volver a enfrentar al Alto Evolucionador, y la verdadera pregunta es ¿por qué nunca lo hizo? Y tenemos cómo funciona el interruptor de Rocket. Toda la trama de la película gira en torno a esta idea de que deben de salvar a Rocket, pero es algo confuso la explicación de este interruptor. Parece que durante su creación el Alto Evolucionador agregó un interruptor al corazón de Rocket, por lo que si alguien intentaba operarlo, moriría. Esto no tiene sentido porque aún se podía extraer y estudiar el cerebro de Rocket, no es como que explotara o algo así, y parece que es un plot en la trama que solo sirve para detonar la aventura, pero no es porque sea muy inteligente crear a tus experimentos con botones de autodestrucción. Y otra pregunta más que tenemos es, ¿por qué Quill insulta a los devastadores? Es extraño porque pensábamos que eran amigos, que ya se habían vuelto compas pues, pero cuando podemos ver que ellos aparecen como parte del nuevo equipo de Gamora, no parecen ser tan cordiales como antes. Quill critica a los devastadores, y esto no cuadra, considerando que él era uno de ellos. Además hizo las paces con Yondu y tal vez es un poco celoso porque Gamora está con ellos, pero aún así está extraño. ¿Por qué no tienen mecanismos de defensa en la Contratierra? Sí, es extraño que un planeta diseñado para ser el hogar de esta sociedad modernizada no tenga una defensa. Prácticamente llegan los Guardianes de la Galaxia, se estacionan y atacan como si nada. No parece que tengan una manera de defenderse y esto es extraño en una sociedad como esta. Y el Alto Evolucionador nos revela que la Contratierra es parte de su creación y que es imperfecta y de la nada quiere destruirla. Por eso tenemos la duda, ¿cuántas Contratierra han existido? ¿Cuántos son los planetas que el Alto Evolucionador ya había destruido? En definitiva nos dejan ver que este personaje sí es un psicópata. ¡Eres un monstruo! Otra gran pregunta sobre la Contratierra que tenemos es cómo los Guardianes de la Galaxia aterrizaron en este planeta, pero ¿cómo es que ninguno vio la enorme pirámide en el centro? Cuando Quill aterriza, interrogan a una familia para encontrar el laboratorio. La esposa señala una pirámide gigante que se destaca. No hay otro edificio como este alrededor. Está literalmente a la vista de todos cuando los guardianes están en la calle. Y seguramente cuando vienes volando es mucho más obvio que esta pirámide está ahí. Qué extraño que no lo vieran. ¿Por qué Gamora no advierte a los demás sobre Adam Warlock? Cuando están tratando de salvarse de la destrucción de la Contratierra en la nave, Gamora derriba a Adam Warlock, pero ella nunca le dice a los demás sobre esto, y podemos ver que conforme avanza la acción termina liberándose y atacando, cosa que se hubiera podido evitar si Gamora les contaba a los demás que Adam estaba ahí. No me parece que este chico sea muy listo. Y otra pregunta más es, ¿por qué Quill mata a Phil?
Este personaje es quien guarda los registros de la clave para salvar a Rocket. Quill termina secuestrándolo con Groot, sin embargo Quill deliberadamente estrella al cyborg contra el suelo, dejándolo caer en un río. Luego abre el cerebro de Phil y extrae los datos, pero esto no tiene sentido porque la manera en cómo caen desde el cielo y aterrizan, ¿cómo rayos sabe que no está arruinando los circuitos? Y con esto la posibilidad de salvar a su mejor amigo. Bueno, segundo mejor amigo. ¿Y por qué Adam Warlock es tan ingenuo e inocente? Y parece que solo sigue órdenes, y es que a pesar de que se ve como su figura materna Ayesha muere con toda la destrucción de la Contratierra, este metahumano sigue sirviendo al alto evolucionador. No parece tener mucho sentido este desarrollo y pareciera que tiene mentalidad de un niño, y tal vez sea así, con el poco tiempo que tiene que lo sacaron de su capullo y también tomando en cuenta que lo sacaron antes de tiempo. ¿Y por qué Mantis no puede usar sus poderes para la traducción? Ya habíamos visto cómo Mantis con Ego era su traductora, y gracias a ella se podía comunicar con muchas especies. Ahora cuando llegan a la Contratierra y cuando están con los niños que están dentro de la nave del alto evolucionador, parece que Mantis ya no cuenta con este poder misteriosamente, porque no puede comunicarse. ¿Y por qué Star-Lord nunca usa su casco? En la primera película, Quill rescató a Gamora del espacio colocando su casco. Sobrevivió porque era mitad celestial. Sin embargo, esta película tiene a Quill una vez más atrapado en el espacio, con un final donde convenientemente si tuviera su casco le habría ayudado a sobrevivir. Pero pues no lo tenía, así que necesita que alguien más lo rescate, un villano que busca la redención conveniente para la narrativa. ¡Qué casualidad tan afortunada! Todos los Guardianes de la Galaxia parece que deciden tomar un camino diferente, pero ¿qué le espera a Mantis? Y es que ella ha tenido una evolución desde que la conocimos por primera vez en la secuela de Guardianes de la Galaxia. La conocimos como trabajaba para Ego y era tímida e introvertida, pero poco a poco parece que ha dejado salir su personalidad y estar con Drax la volvió mucho más desinhibida. Es interesante que ahora, a diferencia de Nebula o Rocket, ella quiera tomar un camino independiente. Es fácil imaginar que esta fue la alternativa de Marvel para poder darnos más contenido de este personaje, y que así puedan unir su camino con el de algún otro superhéroe sin tener que traer a todo el equipo de Guardianes de la Galaxia. Y hablando de todo el equipo, ¿realmente qué le sucederá ahora a estos nuevos Guardianes de la Galaxia? Nos mostraron en las escenas postcrédito un nuevo equipo que ahora es liderado por Rocket, y claro, con la llegada de dos nuevos personajes que son Adam Warlock y Phyla. Antes de la película podíamos sentir que varios de los miembros del elenco hablaban como una despedida de la franquicia, pero considerando que ninguno de ellos murió en la película, Marvel está dejando la puerta abierta. El final de la saga promete ser un caos y así traernos una gran guerra multiversal, así que un equipo de superhéroes podría ser necesario y solo nos queda esperar a ver qué ocurre con todo esto. Y veremos pronto realmente a un Adam Warlock como en los cómics, y es que este personaje en las páginas también es una creación del alto evolucionador. Sus poderes son impresionantes, mucho más grandes de lo que vemos en esta cinta. Aquí parece que lo tratan más como una nueva creación que acaba de salir del capullo, pero que aún puede desarrollar más sus poderes. Así que realmente esperamos que en su siguiente participación nos muestren todo su potencial, todo lo que es este personaje capaz de hacer. ¡Cielos, qué macizo! ¿Y cuándo es que veremos más de Howard el Pato? Este es un personaje de los cómics que ha sido parte de los easter eggs de James Gunn y de su trilogía, y de hecho en cada película han mejorado el CGI con el que lo han hecho, pero aún no lo vemos que sea parte de una historia. ¿Marvel tendrá pensado en darle una oportunidad o solo lo veremos seguir siendo un easter egg? ¿Y qué pasó con Kevin Bacon cuando regresó a la Tierra? Por el periódico del abuelo de Peter Quill podemos ver que Kevin Bacon es noticia tras decir que fue secuestrado por aliens, y podemos leer el titular pero no sabemos realmente cómo regresó, si toda esta adopción de Mantis y Drax lo dejaron con secuelas o si realmente fue tan buena onda como se vio al final de este especial. Y tenemos la duda de ¿por qué el abuelo de Peter Quill lo reconoce tan rápido? Recordemos que Peter dejó la Tierra cuando era prácticamente un niño y creció bastante desde entonces. Es muy extraño que después de todos estos años y con solo una mirada, su abuelo sepa exactamente quién era, sin cuestionárselo mucho. ¿Y el abuelo de Peter ya conocerá todas sus hazañas del nieto? Lo cierto es que Star-Lord no es un superhéroe muy conocido en la Tierra. El propio James Gunn lo ha mencionado y ahora que pasan tiempo juntos, nos da mucha curiosidad saber si Peter le revelará todas sus aventuras a su abuelo, incluyendo contarle de su padre Ego y de su media hermana Mantis. Y tenemos la pregunta necesaria: ¿cuál es el siguiente plan para Peter Quill?
Esta es la pregunta más grande que tenemos porque Marvel solo nos deja con un anuncio de que próximamente lo veremos, ya no como un miembro de los Guardianes de la Galaxia, pero sí como un miembro en solitario, o tal vez como miembro de alguno de los equipos que se formen en la Tierra, además de la pequeña duda extra que nos queda porque no sabemos exactamente a qué nuevo personaje iba a conocer como el hijo de la pareja de su abuelo, el cual se menciona en la escena final. Y como una cuestión extra también tenemos algo que no es precisamente del volumen 3 de Guardianes de la Galaxia, pero la verdadera pregunta es, ¿dónde está Nova? Es un personaje que prácticamente ya se nos ha prometido desde la primera película de Guardianes de la Galaxia, básicamente desde que salieron los Nova Corps, e incluso los hermanos Russo mencionaron que en su película de Avengers Endgame pensaban que saliera en el fondo, pero a pesar de todo esto y de tantos rumores y filtraciones que han hablado de este personaje, no parece que vaya a estar cerca. Esperábamos ver un pequeño cameo aquí en Guardianes de la Galaxia volumen 3 o aunque sea un guiño, después de todo en los cómics él ha sido parte de este equipo, sin embargo no fue así que tenemos la duda, ¿este personaje alguna vez aparecerá en Marvel? Pero bueno, estas fueron las 23 preguntas sin respuesta de Guardianes de la Galaxia volumen 3. De igual manera, si te interesa conocer el final explicado de esta película, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroals es Pop. So say we all.